Buenos días y bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy, a ver lo que son el imagen, introducción a lo que son las de Green. Entonces, ustedes en los videos habrán visto básicamente, habrán visto, por ejemplo, un problema que es fundamental, el hecho de tener, por ejemplo, carga puntual frente al plano conductor conectado a tierra. ¿Sí? Entonces, este problema, básicamente, ¿cierto? Lo que nos va a generar es campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico en este lado que viene a formar, ¿no es cierto? La forma, digamos, el campo eléctrico en la frontera es ortogonal a la frontera, ¿sí? Y sale desde la carga puntual, por ejemplo. Como este plano está conectado a tierra, en general va a subir una cierta cantidad de carga, pongamos, ¿no? Este de aquí está conectado a tierra, entonces por aquí va a subir carga y en total va a subir una cantidad de carga menos Q que se va a distribuir de alguna manera en el plano conductor, de manera que aquí hay un campo eléctrico ortogonal. Sí, este lado 2, el campo eléctrico no existe porque básicamente es otra región separada por toda esta frontera que es el plano infinito de la Tierra y el potencial en el infinito también es cero, ¿no es cierto? Entonces toda esta zona tiene potencial, hay campo eléctrico. ¿Sí? Si nosotros resolvemos el problema análogo, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Dos cargas puntuales, ¿sí? Van a tener una superficie equipotencial que va a ser cero, la que se encuentra equidistante de las dos cargas. Y entonces, por analogía, ¿cierto? Si este es un plano imaginario conectado a tierra, es decir, es un plano cuyo potencial es cero, este es un plano real, ¿no? Conectado, una esfera con un plano conductor conectado a tierra, los dos son exactamente los mismos planos. Esto quiere decir que si nosotros ponemos este plano conductor aquí, ¿sí? Le conectamos a tierra, no habremos cambiado el problema. Sí, básicamente este plano de aquí, yo pongo un plano real aquí, plano real, metálica, el problema no ha cambiado. Ya, este de aquí le a tierra, el problema es exactamente igual, el problema no ha cambiado. Ya, de manera, ¿no? Que sin importar si, sin importar si está el plano conductor o no está el plano conductor, el campo eléctrico es el mismo. ¿Ya? Entonces, por analogía, ¿no es cierto? Y aquí tengo una condición de frontera que es el potencial cero, una carga puntual. Tengo una condición de frontera que es el potencial cero y una carga puntual. El campo eléctrico acá es el mismo, en estas dos zonas. Mientras que en las zonas 2, el campo eléctrico es diferente, no hay una carga real. Ya, y acá no tengo una carga real. Entonces, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Reemplazo el plano conductor, ¿sí? Reemplazo el plano conductor por una carga puntual, que se denomina la carga imagen. ¿Sí? Y entonces, a este lado izquierdo, ¿no es cierto? Dado en la zona 1, campo eléctrico es equivalente a tener dos cargas, una carga real y una carga imagen, que en este caso no está a la misma distancia y tiene el mismo valor. Ya, pero de puesto el campo aquí, cualquiera, ya, punto, es equivalente al de tener dos cargas puntuales de sí puesto o al de tener una carga puntual y un plano conductor a batir. Entonces esto se llama
imagen. ¿Sí? Y entonces, la resolución aquí, ¿no es cierto?, se basa simplemente en saber que una distribución de carga puntual genera superficies equipotenciales que van a tener la forma de la frontera. Yo estoy suponiendo. Esa es la idea de una imagen, ¿no? Han visto electrodinámica. Y entonces aquí, bueno, ustedes pueden resolver el problema equivalente, ¿ya? Y entonces podrían calcular el campo eléctrico en la frontera y con el campo eléctrico en la frontera, ¿no es cierto? Utilizando este arreglo en calcular el campo eléctrico aquí, es decir, el campo eléctrico acá. Con este campo eléctrico ustedes pueden de carga y entonces calcular la densidad de carga existente aquí. Ustedes van a ver que la densidad de carga existente allí depende de la distancia radial desde el centro a la imagen de la proyección, digamos, carga al plano. ¿Sí? Eso, ¿no? Otro problema equivalente es este, ¿no? Entonces, otro problema equivalente es ir, por ejemplo, uno tiene una esfera conductora conectada a tierra, la conductora conectada a tierra, a un potencial cero, una carga puntual. Sí, entonces, este problema, ¿no es cierto?, es equivalente a este problema, ya que cuando tenemos dos cargas puntuales, signos diferentes, ¿sí?, y de valor diferente, existe una superficie equipotencial cuyo potencial es cero, que tiene una forma esférica. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La distancia esta de aquí a la cual se encuentra la carga menos Q, la carga imagen, en este caso, ¿no? La carga imagen que va a estar acá, es esta de aquí, dado por esta de aquí, y el radio, o bueno, cualquiera de las dos, ¿no? El valor de la carga o el radio, viene dado por esta ecuación de aquí. Entonces, en vez de resolver este problema, yo puedo resolver el campo eléctrico de dos cargas puntuales. El campo eléctrico entre estas dos cargas puntuales es exactamente el mismo, esta carga puntual y esta cosa. Cuando yo resuelva el campo, ¿no?, dos cargas puntuales, lo que voy a encontrar por así. Y aquí, justamente en esta superficie, campo eléctrico por donde quiera que ustedes vayan, ya va a ser ortogonal. ¿Sí? Lo que es lo mismo aquí, campo eléctrico ortogonal. Y entonces, con la condición de frontera ahí, ustedes pueden sacar campo eléctrico en la densidad de carga superficial, resolver el problema equivalente. Ya, entonces, ¿no? Igual aquí tendremos dos zonas, ¿no? Exterior, una zona interior. Entonces, el campo eléctrico en la zona exterior, los dos campos, ¿no?, dos zonas, campo eléctrico. Ya, mientras, ¿no es cierto?, que aquí en el interior el campo eléctrico es cero, ya, y aquí en el interior, obviamente, el campo eléctrico equivalente es cero. Entonces, solamente la zona exterior, digamos, sería el problema equivalente, ¿no? La zona interior, este campo calculado aquí, no es el mismo campo calculado. Ah, eso, por ejemplo, si la carga está afuera, ¿no es cierto? Ahora, si la carga está adentro, bueno, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? El potencial, ¿no? ¿Cuál es el potencial? Sí, el potencial en el exterior es el de las dos cargas, la real y de la imagen, y acá, ¿sí? Y la densidad de carga es obviamente con el campo electrónico, ¿no? Tal como. Por otro lado, si la carga está adentro y la esfera está conectada a tierra, es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Si la imagen está afuera, y obviamente ahora el campo equivalente es exterior, ¿sí? Y el campo exterior es campo cero. Caso, ¿no? Pero el campo equivalente de aquí lo obtiene por acá. Ya, eso es. Así funciona, ¿no? Y entonces, bueno, entonces ahí se puede calcular los campos, sí, se puede llegar a una edad, ¿no? Entonces,
Todo esto de aquí, ustedes habrán visto en el video, es simplemente un problema, ¿sí? Un problema en el cual yo voy a utilizar las funciones de Green, ¿sí? Y entonces, ¿no? Bueno, y entonces, las funciones de Green, como se había comentado alguna vez, no es nada más que una función en partes de una, ¿sí? De un producto de dos funciones. Entonces, básicamente estas funciones son dependientes de tres variables, son campos escalares, ¿sí? Y entonces yo tengo, ¿no es cierto?, el producto de dos funciones, ¿sí? Una función, ¿no es cierto?, es un vector gradiente de G, la otra función es un campo escalar F. Y entonces este producto de aquí no es nada más que esto es idéntico, ¿no es cierto?, a la derivada de una función de G cuando hacemos partes. Entonces de aquí sale la integración de partes. ¿Ya? Entonces de aquí es lo mismo, ¿no? Simplemente se tiene esta cosa. Recordando que el gradiente de un campo escalar producto punto la normal es nada más que la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Integrando esto en parte, se puede escribir estas dos identidades. Ya, se puede escribir estas dos identidades. La segunda identidad es nada más que igual a la primera intercambiando f ya en su posición, entonces restando, ¿no? Va a dar esto. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice allí, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación, no? Si nosotros recordamos que el laplaciano de módulo de la distancia radial se relaciona con la delta de Dirac, ya nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? F es el eléctrico en un punto R', G, ¿sí? Es la distancia radial del punto R' hasta un punto R cualquiera. ¿Ya? Y reemplazamos F y G, la segunda de Green. ¿Ya? Y podemos llegar a esto, ¿no? Podemos llegar a esto, ¿ya? Obviamente recordando aquí la plaza E, bueno, 4 pi E, la densidad de carga, ¿no? Y entonces vamos a llegar. Entonces, ¿qué establece? Fíjense, ¿qué establece, no? Sí, esta integral, ya, este volumen, ¿sí? No es en un volumen de todo el espacio. Bueno, si fuese en todo el espacio, este flujo sería cero, ¿ya? Y nos quedaría la ley de Coulomb. El potencial eléctrico es la integral de la densidad de carga en todo el universo sobre la distancia, ¿ya? Que es la ley de Coulomb, ¿no? Si este volumen no es todo el universo, obviamente va a tener una frontera, ¿sí? Y entonces este segundo término representa las condiciones de frontera. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Para este problema, por ejemplo. Quiere decir, ¿cierto? Quiere decir que yo quiero calcular el campo eléctrico aquí. Sí, obviamente el hecho de que esta superficie esté conectada a tierra y aquí hay una carga menos Q, por aquí va a subir una carga más Q, ¿ya? Que se va a distribuir de alguna manera, ¿no es cierto? La superficie, ¿ya? Se va a distribuir de alguna manera en la superficie, va a hacer que el potencial aquí sea cero. Y entonces, ¿qué es lo que me dice, no? Un potencial aquí, el campo eléctrico en este punto, o como quiera que sea el campo eléctrico allí, tiene dado, ¿no? Por la carga adentro, por las cargas en la frontera, por las condiciones de frontera, ¿sí? Entonces, la carga adentro y las condiciones de frontera, ¿no? Justamente son estos dos términos, ¿sí? La carga adentro y este segundo término que es en la frontera, ¿no es cierto? Es evaluada en la frontera de este volumen, presenta las cargas en la frontera. Entonces, de este primer término, la derivada direccional del potencial no viene a ser nada más que, por las condiciones de frontera, no es nada más que el campo eléctrico en la frontera. ¿Sí? Y este campo eléctrico en la frontera se relacionará con la densidad de carga en la frontera. ¿Sí? Y este de aquí, ¿no es cierto? Este de segundo término representará las otras condiciones. ¿Sí? Es decir, otra condición de frontera, ¿no? Eh, que tiene que ver justamente con las dos condiciones en las cuales o yo conozco la densidad de carga en la frontera,
y las condiciones de Newman, o conozco el potencial en la frontera. Dirichlet. Entonces, ¿no? En este caso, ya, el potencial en la frontera vendría a ser cero. Eso quiere decir que yo aplicaría esta ecuación, ¿cierto? Este potencial en la frontera va a ser cero y este potencial de aquí viene a representar la densidad de carga superficial en la frontera. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos, ¿no? La carga dentro, la carga puntual. ¿Sí? Aquí tendríamos la densidad de la frontera y este término diría porque son las condiciones. ¿Cuáles, no es cierto? El potencial está definido y está conectado a tierra, ¿ya? Y lo que nosotros conoceríamos es la carga en la frontera. Sí, en otros casos, por ejemplo, podría ser diferente, ¿no? Yo podría no conocer el potencial en la frontera y conocer cosas, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, toda esta ecuación de allí, lo que me lleva, ¿no? Es que si yo tengo una función E, ¿sí? Cuyo laplaciano sea una delta de Dirac, yo puedo reemplazarlo acá, ¿sí? y resolver el potencial eléctrico. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se dice, no? E puede ser cualquier función. Por ejemplo, en este caso, ¿no? E viene a ser esta cosa, ¿ya? E viene a ser este módulo. Entonces, esta voy a convertirla a la función de Green, cuyo laplaciano es la delta de Dirac. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? E viene a ser una función cualquiera, cuyo laplaciano es un Dirac. ¿Sí? Y G, por ejemplo, yo podría definirlo, ¿no? Como 1 sobre este módulo más una función f. Esta no va a ser la única función de Green, pero es la función de Green que vamos a construir para condiciones esféricas utilizando este problema de aquí, y este problema de las imágenes. Para una condición esférica, la función de Green puede lucir así. Sí, aquí simplemente yo le estoy sumando, ¿no? Se le suma una función f que le generaliza a esta función de Green cuyo laplaciano es 0. ¿Sí? Y entonces esta función de Green viene a representar las fuentes externas. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, si conozco el potencial, ¿sí? Si yo conozco el potencial en la frontera, eso quiere decir, conozco este término, elijo mi función de Green de manera, ¿no es cierto?, que este de aquí, ¿sí? Este de aquí se haga 0. Es decir, ¿no es cierto? Escojo mi función de Green de manera que este término se anule, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no? Yo conozco una condición de Newman, es decir, yo conozco la derivada direccional o lo que es lo mismo, ¿no? Yo conozco la densidad de carga superficial. Sí, la condición, la función de Green está de acá, ¿no es cierto? Es decir, todo este término, se lo elige de manera que la derivada direccional de la función de Green me dé un promedio, 4pi sobre el área. Sí, 4pi sobre el área de frontera. De manera que esta va a ser la forma del potencial. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que dice este teorema? ¿Sí? Lo que me dice es que yo puedo resolver el potencial de una condición de frontera, ya sea que conozca el potencial o ya sea que conozca la derivada direccional del potencial en la frontera. En cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Casos, yo puedo determinar el potencial en este volumen simplemente con estas dos integrales. ¿Sí? Y entonces esta viene a ser una función de Green. La función de Green, una función matemática que me permite integrar una ecuación de Poisson. Es decir, básicamente me permite integrar esta ecuación. Ya, donde esta de aquí es diferente. ¿Sí? Entonces, esta es la función de Green. Entonces, el problema ya no es integrar como antes, sino el problema ahora es construir la función de Green adecuada que me permita integrar esto.
¿ya? Y una función de Green para coordenadas esféricas justamente es esta. Esta es una buena función de Green para fronteras esféricas. Sí, entonces, ¿no es cierto? Y lo que nosotros podemos ver es esto de allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿No? Problema equivalente meridiano. Tengo una frontera conectada a cero, ¿ya? Y tengo una carga puntual externa. Y este problema, ¿sí?, es equivalente a este problema. ¿Ya? Tener una carga imagen. ¿Sí? Ahí, la carga imagen vale esto, carga imagen, la distancia cual se encuentra la carga imagen, no sé, la de acá. Y entonces el potencial en esta zona exterior, ¿no es cierto? Exterior, en este exterior, no es nada más, ¿no es cierto?, que la suma del potencial de la carga puntual externa, ya que es este primer término, y el potencial de la carga puntual interna, que reemplazando esto aquí, este término. Y este es el potencial, ¿sí?, total en la zona exterior. Ya. Entonces, este potencial lo hallé por el método de las imágenes para esta superficie esférica, que es la frontera esférica. Y entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede decir? Aquí yo voy a decir, voy a resolver esto de aquí por funciones de Green. Entonces, ¿qué es lo que digo? No. Este potencial, ¿sí?, a partir de este potencial voy a decir, voy a construir mi función de Green. Despejo, si elimino la carga puntual Q, me queda justamente, ¿no?, este término y este. Si comparamos esos dos con este, ¿no es cierto? La una es, el término de aquí es idéntico al que tenemos antes, y esta es una función f cuyo laplaciano es cero. Es decir, ¿no es cierto?, este es mi primer término, y esta es la función f, cuyo laplaciano es cero. ¿Ya? Y esta es mi función de Green, justamente idéntica a la que tenemos acá. Sí, el término es f diferente, ¿no? El laplaciano es cero. Ustedes pueden justamente demostrar, ¿no es cierto? Sacan el laplaciano de este término, va a dar cero. Ah, y entonces, aquí está mi función de Green, construida a partir del método de las imágenes, la forma realmente más sencilla de... Ya, y ahora, ¿no es cierto?, utilizando la expansión eh, la expansión en armónicos esféricos, sí, la expansión multipolar de esta cosa, ¿no es cierto? Es decir, la expansión multipolar del potencial, se puede decir, ¿no?, que 1 sobre R menos R' no es nada más que... Ya, esta es una fórmula sencilla de recordar, ¿sí?, en el sentido de que esta de aquí, pero básicamente, ¿no?, esto de aquí es nada más, ¿no es cierto?, ah, de módulo, sí, es nada más que ese módulo. Y entonces, ¿no? Eh, entonces, esto no es nada más que esta cosa de aquí, de donde hemos sacado el factor común, y de donde hemos sacado un factor común, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría decir, ya, es esto de aquí, o es esto de acá. ¿Sí? Entonces,
es lo primero, es lo primero, es lo primero, que es que R es mayor que R'. Y es lo segundo si es R. Aquí estoy sacando siempre el mayor, el término más grande para hacer, ¿no es cierto? Que este factor de aquí o este factor de acá sea menor que 1, ¿no? Entonces, si R es mayor que R', naturalmente, o lo que o acá, ¿no es cierto? Y en tal caso, este factor entonces es menor que 1 y en cualquiera de estos dos casos yo voy a tener 1 más x, donde x es menor que 1 llevado a la menos medio, y esto va a ser simplemente 1 x octavos cuadrado, y así, más 3 octavos cuadrado, y así puedo hacer toda esta sumatoria. ¿Ya? Y entonces, esta serie de aquí no es nada más que esta serie de acá. ¿Sí? ¿Dónde, no es cierto? El, el R menor, el R menor es el menor entre R y R', cualquiera que sea, ¿ya? Y el R mayor es el mayor entre R y R'. Sí, y entonces aquí vienen los armónicos esféricos menor complejo y los armónicos mayor, utilizando simplemente el hecho, ¿no? De que el coseno de alfa de los dos radios R y R' se puede poner como una función de los armónicos esféricos de R' de los armónicos esféricos de R. Eso es todo, ¿no? Y esa serie es esta de aquí. Entonces, reemplazando el coseno de alfa por armónicos, me va a salir esto, ¿no? Entonces, esto es como una ficha mnemotécnica que hay que recordar, ¿ya? Todo esto es una parte de los arreglos polinomiales, ¿sí? Y entonces, todo esto, ¿cierto? Todo esto de aquí, yo lo puedo reemplazar acá. Decir entonces, por ejemplo, ya tengo esta condición, ¿sí? Y esta diferencia de aquí o esta diferencia de acá, la puedo escribir utilizando esta cosa, ¿ya? Y haciendo todo el desarrollo, ¿no es cierto? Suponiendo que R' sea mayor que R, es decir, ¿no es cierto? Las cargas puntuales afuera y la frontera aquí, justamente este problema. Toda esta cosa, toda esta serie de aquí la voy a poder escribir así. Y entonces, con ayuda de los armónicos esféricos, yo voy a poder llegar a esto, ¿no? Llegar a esto, ¿sí? Para este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, ¿no es cierto? La frontera está dentro, es decir, el problema, la frontera R y R' están fuera de la frontera. En este caso, ¿no es cierto? R y R' están dentro, es decir, las dos cargas están dentro. Para el segundo caso, la primera ecuación, las cargas están fuera. Y entonces depende, ¿no? Las cargas y dónde. Y entonces estas serían las dos formas de aproximación. ¿Ya? Todo esto es un problema matemático que es fácil de resolver si no sabe esto. Es un poco largo de pronto, pero fácil de llegar a esta tan completamente dando estas, utilizando toda esta serie de aproximación bipolar del final, ¿no? Armónicos esféricos que haces. ¿Sí? Si tienen preguntas.
Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llega a ese R a la 2L más uno sobre RR prima L A- más uno? aplicando justamente esto mismo, aplicando esta, aplicando esta serie, aplicando esta, ir aplicando esta cosa, que es nada más que aplicar esto, ¿cierto? Tomar el mayor entre los dos, reemplazar el coseno de alfa por la función de esféricos, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Eso para este caso, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, digo aquí, R y R' es mayor que R. Y entonces hago en función de esto, hago la serie aplicando todas las condiciones y voy a llegar a esta. Ah, o No sea es que muy, desarrolla la serie. sí, no es muy complicado, es el desarrollo de esta serie. Nada más que en esta serie tengo, ¿no? R mayúscula. Aquí lo que estoy, R y R' es mayor que R. Entonces aquí R es lo que, en la serie que teníamos, R es, diríamos esto, ¿no? R es menor que R, entonces todo este número, ¿no es cierto? Todo este módulo, voy a sacar R y R' para dejarle la forma 1 más X, ya a la menos la cosa, voy a dejarla de esta forma. Y ahí hago la expansión serie, hago antes y voy a esto. Ya, profe. Gracias. Sí, no es nada más que aplicando esta. Ya, todo eso sale, hace, hace que se llama, hay una clase, ¿no? Polos eléctricos, ¿sí? Clase, ¿no? Sí, que es la aproximación bipolar, ¿no es cierto? ¿Cuál es usted? La densidad de carga. Ustedes tienen una densidad de carga y hacen la aproximación. Ya, y hacen, llegan a la aproximación dipolar, cuadrupolar y cosas. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Luego se utiliza esta relación. Entonces, ustedes dicen, yo tengo vector R' que tiene en coordenadas esféricas el ángulo z' y ¿sí? Y en verde tengo el módulo de R, el vector R, tiene como coordenadas esféricas de teta y i. Ya, y entonces, ¿no? Aquí está el ángulo alfa, que es el ángulo entre R' y R. Sí, y entonces, ¿no? El ángulo alfa se lo puede expresar como función de las coordenadas esféricas de R', ¿sí? De R. ¿Y cómo es, no es cierto? Justamente hay una relación que dice, los polinomios de Legendre del ángulo alfa, fíjense que aquí tengo el módulo, ¿no es cierto? El producto entre R' y R, ¿sí? De los unitarios, es decir, aquí tengo, esto de aquí es coseno alfa. Y entonces tengo el, los polinomios de Legendre del coseno de alfa, se pueden expresar como esta cantidad de aquí, donde aquí vienen justamente los esféricos de prima, de prima y phi prima, y de R, ya, en función de los esféricas. Y esta es la identidad que estamos reemplazando. Entonces, ¿no? Cuando se hace eso, simplemente, ¿no? Yo voy a tener es que de la aproximación multipolar que yo tengo, ya utilizando, ¿no es cierto? Todo este desarrollo serie de los polinomios de Legendre, utilizando esta cosa,
reemplazo este polinomio Legendre por esto, ¿no? La tonta de aquí. ¿En dónde, no? El polinomio de Legendre Lésimo, ¿sí? Es una función solamente de los armónicos ricos en L. Sí, todos los M obviamente, pero solamente en L. Es decir, el polinomio de Legendre 2 va a ser una función de los armónicos de 2. Sí, pero no va a ser función de los armónicos esféricos en 3, en 4, en 5, es decir, una representación, sí, digamos. ¿Ya? Y eso es lo que se ve acá, ¿no? Entonces, reemplazando toda la aproximación en serie, ya toda esta aproximación en serie que se ve aquí, ¿sí? Utilizando los armónicos, toda esta relación, se llega a esta ecuación. Sí, bueno, se llega justamente a la ecuación que estamos viendo acá. ¿Ya? A esta. La ecuación es la que estoy usando aquí para hacer la aproximación serie todas estas. Y entonces, ¿no es cierto? Esta de aquí es mi función de Green. Entonces, ¿no? Mi función de Green expresada como vemos aquí o acá puede resolver este problema. ¿Sí? Es decir, podría resolver, por ejemplo, digo, ¿no? Podría resolver, por ejemplo, ¿ya? Tengo una frontera. Tengo aquí esta superficie conectada a tierra. ¿Ya? Y aquí tengo una distribución de carga. Tengo una distribución de carga ρ. ¿Ya? Y entonces yo quiero calcular el campo eléctrico acá. Y este problema, ya para cualquier distribución de carga que sea esta, puedo yo resolverlo con esta función. Todo el problema se ha modificado. Espera un momento. Ok, disculpe. Entonces, ¿no? El problema de resolver la ecuación de Laplace aquí, ¿no es cierto? Es decir, esta ecuación de Poisson, más bien dicho, aquí, ¿sí? El problema de resolver esta ecuación de Poisson se ha trasladado a encontrar la función de Green. Sí, entonces, esa es la idea de esto. Entonces, la función de Green es una función que permite pasar de una ecuación diferencial, digamos, sí, yo la puedo expresar en forma de una ecuación integral, cualquiera de estas dos, no digamos esta, supongamos que conocemos el potencial en la frontera, entonces en vez de tener esta ecuación diferencial, sí, de Poisson, ahora yo tengo ya una ecuación integral, sí, con una función de Green que de alguna manera debo sacar, ¿ya? Y entonces el problema ahora es encontrar la función de Green. ¿Ya? Y para eso hay diferentes métodos, ¿no? Aquí simplemente yo estoy planteando una introducción muy sencilla, ¿sí? Hay toda una teoría de esto de funciones de Green, y esto se utiliza en cuántica, se utiliza en electrodinámica y se utiliza así en muchas áreas de la física de manera general, ¿no? Porque en muchas partes, naturalmente, que ustedes se van a encontrar con ecuaciones de esta forma. Sí, una de ellas es cuántica, ¿sí? Si ustedes ven la ecuación de Schrödinger, ahí hay un pedazo, ¿no es cierto?, que habla del operador de energía cinética, que es el Laplaciano, ¿sí? De la función de onda. Entonces, vuelven a tener funciones de Green, ¿no? Sí. En esta segunda parte, ya, en esta segunda parte, por ejemplo, simplemente se está generalizando lo que se hizo antes. Es decir, tienen, por ejemplo, dicen, ¿no? Tienen esta zona en rojo, limitado por dos fronteras, ¿no? Una frontera A y una frontera B. ¿Ya? Y entonces, ¿no? En la frontera A y en la frontera B, por ejemplo, tienen una condición de frontera que digamos que es cero. La función de Green voy a decir que es cero en A y es cero en B. ¿Ya? Y entonces voy a resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Digo, el laplaciano de la función de Green es menos 4pi delta
y la función de Green la voy a poner así. Sí, que no es nada más que esta función que está acá, si ustedes se fijan, es esto, ¿no? Es el un armónico esférico, el otro armónico esférico y una función G minúscula. Ya, es exactamente eso, ¿no? Excepto que esta función G ya no es ninguna de las dos, sino que lo que se hace ahí es se generaliza esto, ¿no? Y digo, la función de Green para condiciones esféricas simplemente la voy a escribir así, ¿no? El un armónico esférico del menor entre R y R', el otro armónico esférico del mayor entre R y R', ¿sí? Y una función G minúscula que depende de L, ¿sí? Tal como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Esta función de G depende de R y R', pero solamente depende de L, ¿sí? No depende de M, no depende de esta sumatoria, solamente depende de la sumatoria exterior. Entonces, esta función G que vendría a agrupar todos estos dos términos, ¿no es cierto? Esta sería la función G sub L que depende de R y de R'. Ya, esa función G es esta, ¿no? Y tienen, ¿no? La función G en la una frontera vale 0, en la otra frontera también vale 0. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Aquí simplemente se está planteando cómo podría ser la función G, ¿sí? En función de esto de aquí, ¿no es cierto? Esta es la función G, por ejemplo, dice, ¿no? Aquí está el R menor, ¿sí? Y acá abajo en el denominador está el R menor, ¿no es cierto? Y acá hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí está el R menor en el denominador y el R menor en el numerador y en el denominador. Sí, mientras que por otro lado, ¿no es cierto? Utilizando esta misma forma funcional, aquí está el R mayor, ¿sí? Y aquí está el R mayor también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tendrían esta forma, ¿no? R mayor, digamos así, ¿ya? Sí. Y entonces, bueno, se plantea esto, ¿no es cierto? Se plantea esta de aquí, ¿sí? El laplaciano en coordenadas esféricas se reemplaza, ¿sí? Solamente les va a quedar la parte angular, ya está resuelta, solamente queda la parte radial. La parte radial es esto, se resuelve, se integra, ¿sí? Y se puede tener esta como función de Green. Y esta podríamos decir es la función de Green más general cuando tendríamos dos fronteras, ¿no? Si A o B tiende a cero o a infinito, ustedes van a llegar a estas dos ecuaciones de aquí. Entonces, todo este procedimiento matemático, ¿no? Que está resumido aquí, sí, que está resumido en estas pocas líneas, sí, puede llegar a tener una ecuación de una función de Green genérica, ¿no? Cuando tengamos dos funciones esféricas, ¿ya? Y esta es la que nosotros vamos a utilizar para resolver algunos problemas, ¿sí? Entonces, encontrar la función de Green está resumido aquí, ¿no es cierto? Planteo una cierta función de Green. Para superficies esféricas, la función de Green es conveniente escribirla así, ¿ya? Y hago el uso, ¿no es cierto?, de que el laplaciano de la función de Green tenga que ser igual a esta cosa, ¿ya? Y entonces, ¿no? La parte angular ya está resuelta, solamente tengo que calcular la parte radial que simplemente viene de acá y se hace, ¿no? El laplaciano, la parte radial del laplaciano es este término, bueno, estos dos términos, de hecho, son los que me quedan, ¿ya? Igual a menos 4pi delta, ¿no? Ya que me va a quedar esta cosa de aquí, ¿ya? Y de aquí naturalmente reemplazo estas dos posibles funciones dependiendo del caso, ¿sí? Y encuentro los valores de A y de B, ya simplemente, ¿no? Sí, es poco largo, sí, aquí está exageradamente resumido, pero van a llegar a esto, ¿sí? Entonces, fuera de la parte matemática, este no es un curso para resolver funciones de Green, pero más o menos es para que tengan una idea, ¿no? Entonces, todo el problema ahora está resumido aquí. Y una vez que ya tengo la función de Green, yo ya puedo resolver algún problema. ¿Ya? Preguntas de esta parte.
Yo tengo una duda, Doc, pero Dígame, Ana. va más relacionada con el método de imágenes. O sea, eh, a ver, para simetrías, problemas de condiciones de frontera esféricas como los que tenemos, básicamente el método de imágenes nos lleva a la función de Green que tenemos ahí, ¿no es cierto? Bueno, no nos lleva, digamos, sino que es una forma de introducirla, ¿no? Porque básicamente, Ajá. si es que yo podría resolver mi problema con el método de las imágenes, me quedo con el método de las imágenes. De gana me voy a ir a funciones de Green. Sí, pero por Mm, ejemplo, el problema del método de las imágenes es justamente cuando tengo una imagen, una carga puntual, ¿no? Por ejemplo, aquí, digo, si yo tengo una distribución de carga, no una carga puntual, esto yo ya, esto en principio yo lo puedo resolver por el método de las imágenes, es decir, ¿no es cierto? Puedo coger de toda esta densidad de carga, puedo coger esta carga puntual, ¿sí? Y tener, ¿no es cierto? Digo, esta carga puntual genera esta imagen. ¿Ya? Y hacer lo mismo para cada una de las cargas de aquí, encontrar una carga imagen, hacer la superposición de todos los campos eléctricos en esta zona y encontrar el campo eléctrico genérico. Sí, pero eso implicaría, ¿no? Sacar todas las imágenes de todas las de estas que están aquí. ¿Sí? ujú. Ahora, el problema se complica si yo digo, esta esfera ya no está conectada a Tierra, ahora está conectada a un potencial B sub cero. Ya, eso quiere decir que aparte de estar de estas imágenes de aquí, aquí voy a tener que poner otra carga Q2' para que el potencial ya no sea cero, sino sea B sub cero. ¿Sí? Eso por el método de las imágenes, ¿no? Pero en principio, yo podría resolver todo por el método de las imágenes, ¿ya? ¿Está Mm, claro? Entonces, sí. entonces aquí simplemente el método de las imágenes nos ha servido para construir, ¿dónde está? Para construir, ¿no es cierto? ¿Cómo podría ser mi función de Green? Es decir, ¿dónde está? Aquí, ¿no es cierto? Entonces, para decir, a partir del método de las imágenes, quitando la carga puntual, me queda una sugerencia de cómo es mi función de Green. Sí, donde aquí tengo el un término cuyo laplaciano es la delta de Dirac y aquí tengo el otro término cuyo laplaciano es cero. Pero simplemente para eso me sirvió la función de Green, más o menos para justificar cómo podría ser mi función de Green. Y a partir de esta, sí, a partir de esta, ¿no es cierto? Utilizando una serie de razonamientos se puede encontrar una función de Green más general. Y esta de aquí ya no es por el método de las imágenes. Ya, listo, gracias. ¿Está claro? Entonces, el método de las imágenes es una forma de introducirnos, ¿no? A la función de Green. Existe toda una teoría de las funciones de Green que no utiliza método de las imágenes. Yo puedo introducir las funciones de Green desde otra perspectiva completamente diferente, puramente matemática. Sí, yo creo, ¿no? Que la forma más fácil de introducir la matemática de las funciones de Green es a través del método de las imágenes, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este problema, ya en esta parte de aquí, la función de Green está planteada, digamos, a partir del método de las imágenes, llegando a estas dos formas funcionales, ¿sí? Es decir, resolviendo la parte angular de la ecuación de Poisson, ¿cierto? Estamos resolviendo la parte angular de esta ecuación de Poisson, ¿sí? Simplemente utilizando los armónicos esféricos. Y nos queda por resolver la parte radial. Y la parte radial, ¿no es cierto?, se está resolviendo, se está planteando a partir de esta, básicamente. Ya, a partir de esta estamos planteando, ¿no? O bueno, a partir de esta de aquí, estamos planteando cómo sería la solución, ¿no es cierto? Entonces, en el un caso, por ejemplo, digo, en el un caso aquí está el R menor, sí, y en el otro caso aquí está el R mayor, y estoy multiplicando estas dos. Sí, que es lo que estoy poniendo acá, ¿no? Aquí está el R menor y aquí está el R mayor. Sí, ¿está claro? Y aquí igual, ¿no es cierto? Está el R menor y aquí está el R mayor. Ya dependiendo de dónde esté. Profe, una pregunta.
Dígame. ¿A qué se refiere con R mayor y R menor? Eso no entiendo cómo se aplica. Ya les expliqué. Eso es esto. Bueno, ¿sí? Eso es esto, ¿no es cierto? Sí. Cuando yo tengo un módulo de esta cosa, yo voy a tener este módulo es esta cosa de aquí. Y aquí yo puedo sacar el R mayor. Ya, el R mayor, ¿qué significa? No, si R' es mayor que R, saco R' como R mayor. Si R es mayor que R', saco el R como R mayor, de manera que yo pueda tener esta forma 1 más X, donde X es menor que 1. Sí, necesito esto. Donde X es menor que 1. Ya, para decirnos, ¿cierto? Que esta serie yo la puedo escribir así y cada uno de estos términos que van a aparecer aquí, ¿no es cierto? Cada uno de estos términos que van a aparecer aquí, como X es menor que 1, X cuadrado, X cubo y cada uno de estos términos cada vez se hace más pequeño. Y entonces en esta aproximación es una buena consideración, por ejemplo, considerar solamente los 3 términos. ¿Sí? Porque con los 3 términos yo ya logro tener una buena aproximación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo diga, yo creo que esto se va a aclarar con el ejemplo. Sí, yo creo que eso se aclara acá. Profe, pero entonces, o sea, esa expresión contiene los dos casos, ¿no es cierto? Uno en el que, digamos, se tiene el R menor y otro en el que es el R mayor. Entonces nosotros solamente, digamos, si consideramos, digamos, afuera, digamos, de cuando el R es mayor, solamente cogemos esa parte y el R menor ya no aparecería en esa expresión, ¿verdad? Ya verá, más o menos ahí, ¿ya? Vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Tenemos una esfera conductora conectada a tierra, ¿sí? Y un anillo cargado con una carga, con un radio A y una carga total Q. Entonces este es un anillo, ¿sí? No es una esfera. Entonces imagínense, un anillo cargado con una carga Q distribuida uniformemente y una esfera conductora conectada a tierra. Ya queremos el potencial aquí adentro, en esta zona 1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿No es cierto? Entonces vamos a aplicar simplemente, ay, espérenme, déjenme corregir esta. Simplemente vamos a aplicar esta ecuación de aquí. ¿Ya? Después de suponer, ¿no es cierto?, que ya entendemos cómo encontrar la función de Green, ya hemos encontrado la función de Green y llegamos a esta cosa para un sistema, ¿no es cierto?, que esté en dos fronteras, ya una frontera interna, una frontera externa. Apliquemos esta ecuación, ¿sí? A este caso, ¿no es cierto? A este caso de aquí. ¿Ya? ¿Cómo haríamos, por ejemplo? ¿Qué es lo que haríamos? Si quisiéramos hacer el potencial aquí, el campo eléctrico aquí adentro, ¿no es cierto? En esta zona, en el radio menor que B. Sí, con cualquier otro método, el problema es que aquí nosotros conocemos esta frontera que es conectada a cero. Sí, el problema de todo esto es que esta esfera exterior conectada a Tierra debe tener una distribución de carga que yo no conozco cuál es, de antemano. Entonces no puedo resolver por ninguno de los términos de la ley de Coulomb. Porque si yo conocería cuál es la distribución de carga que me asegura que este potencial sea cero, yo podría plantear la ley de Coulomb y calcular el potencial utilizando la ley de Coulomb. El problema es que esta densidad de carga superficial de aquí, sí, yo no conozco. Es parte del problema. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se hace? Sí, vamos a plantear la función de Green general. Ya, esta, ¿no? Toda esta de aquí. Ya, toda esta de aquí vamos a plantearle, ¿no? Entonces simplemente le planteamos y dice que eso es, ¿no? Es 4pi sobre 2 al L más 1 de estas dos sumatorias de los armónicos esféricos, ahí ve esta cosa, ¿ya? Sí, aquí se supone, fíjense, aquí se supone que tengo dos fronteras, ¿no? Una frontera A, cuya función de Green es 0 en esa frontera A,
y una frontera B, cuya función de Green es 0 en esa función B. ¿Ya? Acá tengo una función externa, ¿no es cierto?, con un potencial dado, que en este caso es 0. Sí, estoy calculando el campo aquí. Entonces, aquí yo no tengo una esfera interior, ¿sí? Aquí yo no tengo esto, ¿no? Yo no tengo una esfera, no tengo yo una esfera interior conectada a un potencial de 1 o tierra, por ejemplo. Yo no tengo eso. Sí, entonces como yo no tengo este radio interior, sí, como yo no tengo esta cosa aquí adentro, yo simplemente puedo decir, como esta no existe, ¿no es cierto? No existe otra frontera aquí adentro, solamente existe una frontera externa. Entonces puedo decir, ¿no es cierto? La frontera interna no existe. Es decir, que es como A sea 0, porque no hay frontera interna. ¿Ya? Entonces, si en esta A sea 0, ¿sí? Si hago A0, obviamente este término de aquí del denominador se hace 1, ¿ya? Y este término de aquí desaparece y se hace 0 y me queda solamente R a la L, R menor a la L. ¿Sí? Y entonces me quedaría esto, ¿no es cierto? En esta de aquí, este desaparece, ¿ya? Este desaparece y me queda simplemente el R menor multiplicado por eso, ¿no? Que es que es lo que tengo por allá, ¿no? Por otro lado, el problema, si yo tomo un eje aquí, ya si yo digo, ¿no es cierto? Voy a elegir ese eje como el eje Z, ¿sí? Y giro esta cosa ante un giro phi, el problema tiene simetría, porque las distribuciones de carga no han cambiado. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Ante cualquier giro alrededor del eje Z, el problema sigue siendo el mismo. ¿Ya? Sería muy diferente si yo digo el eje Z está aquí. ¿Ya? Si este elijo como el eje Z y hago un giro, la esfera no cambia, obviamente la esfera sigue siendo la misma, pero el anillo gira y es otro problema. Entonces aquí no hay simetría, ¿no? Entonces la única simetría que existe es si tomo el eje Z para arriba. Aquí existe simetría. Entonces en este eje Z la simetría existe y la dependencia en phi tiene que desaparecer, porque el problema es simétrico alrededor de phi, ¿ya? Y entonces, con esas dos cosas, ¿no es cierto? Yo voy a tener, ¿sí? Yo voy a tener mi solución. Entonces, ¿qué me dice mi solución? Ya sé cómo es mi función de Green y ahora debo aplicar a mi problema, ¿no es cierto? Y me dice, cuando yo conozco la condición de frontera del potencial, es decir, tengo una condición de Dirichlet, ¿sí? Yo tengo que evaluar esta integral con el potencial evaluado en la frontera y la derivada direccional de la función de Green, ¿sí? Ahora, en esta frontera, ¿sí? En esta frontera, el potencial es 0 porque está conectada a tierra. Eso quiere decir que si aquí yo reemplazo que el potencial en la frontera es 0, toda esta integral se hace 0 y me queda nada más esta integral, porque la frontera no aporta en nada. Sí, su aporte ya va a estar automáticamente calculado en esta función de Green. Ya está implícitamente calculado ahí. Sí, y entonces el problema, ¿no es cierto? Toda esta se elimina, ¿ya? Y solamente me queda esto. Sí, entonces reemplazo la densidad de carga, que es esta de aquí, solamente la carga de este anillo. Ya, la carga que existe en la frontera no reemplazo porque no conozco, ¿sí? Y ya está implícitamente calculada aquí. Ya, y está implícitamente calculada también aquí, perdón, también ¿no? Acá, ¿no es cierto? La carga en la frontera está calculada aquí y está calculada aquí. En este caso, esta no aporta en nada porque el potencial en la frontera es 0, entonces aquí no hay aporte, ¿sí? Y entonces ya está calculado acá, ¿ya? Entonces, la integral me va a dar esto, ¿no es cierto? La carga en la frontera, la carga del anillo, más bien dicho, que es toda esta cosa, y la función de Green, que es todo esto, ¿no?
¿sí? Y esta no va a depender de m's, porque fíjense, los m's, ¿no es cierto? Vamos a mi formulario. Sí, como el problema es simétrico en phi, no debe depender de phi. Eso quiere decir que todas las dependencias en phi que aparecen en los armónicos esféricos, que son las que están subrayadas ahí en azul y en rojo, sí, tienen que desaparecer. ¿Ya? Todas esas tienen que desaparecer. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los m-1 más 1, ¿no es cierto? Menos 2, menos 1, 1 y 2, todos esos armónicos esféricos tienen que desaparecer. Y entonces la serie solamente va a ser dependiente de los términos que no dependan de phi. Y esos son todos los que m vale 0. ¿Sí? Y los m diferente de 0 no pueden aparecer en la serie. Y entonces, ¿no es cierto? Aquí en todas estas series de aquí, toda esta dependencia en m no puede existir. Y solamente va a ser dependiente de los m ceros. ¿Sí? Por la simetría axial que existe alrededor de phi. Entonces solamente van a quedar los términos de m ceros de toda esta sumatoria. Ya. Y entonces aquí está, fíjense, la carga del anillo es la única que es real, que yo conozco, digamos, está dentro del espacio, y la carga en la frontera, ¿no? Aún no sabemos qué es el R mayor, aún no sabemos qué es el R menor, ¿sí? Solo sabemos que este es B, que es la frontera exterior, y esta sumatoria solamente funciona con todos los M's iguales a 0, ninguno más. ¿Ya? Y recordando, ¿no es cierto? Simplemente aquí es un recuerdo que el polinomio de Legendre L solamente es una función del armónico esférico M0. Es esta relación, ¿no es cierto? Ya, bueno, no, condiciones, ¿ya? Y entonces reemplazo los polinomios de Legendre y me quedan así. Sí, entonces, ¿no? En el un caso, sí, veamos, aquí no me acuerdo qué estamos haciendo. Bueno, entonces en el un caso, ¿no es cierto? Tenemos que calcular esta función, ¿sí? En un ángulo teta prima para un cierto ángulo phi prima, ¿no es cierto? Y esta de aquí en un ángulo teta para un ángulo phi. Ya. Y entonces, ¿no es cierto? Esta de aquí es igual a esta de acá, ¿ya? Y el polinomio en cero, este es 0. Es decir, el polinomio en cero, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Este es el coseno de... ¿Cuánto sería esto? Pi medios, ¿no es cierto? Para que esto me dé 0, ¿ya? Y entonces esto en pi medios, es decir, cuando el ángulo teta valga pi medios, esto vale p de L de 0 y esto es 0, ¿no? Si L es impar. ¿Ya? Recordarán, ¿no es cierto?, los polinomios de Legendre, ¿sí? Los polinomios de Legendre son pares o impares. ¿Ya? Dependiendo si L es par o impar. Entonces, si son impares, necesariamente tiene que pasar por el origen, porque los polinomios de Legendre eran impares, ¿no? Por ejemplo, este es el polinomio de Legendre, L igual a 1. ¿Ya? Y este es el polinomio de Legendre, así creo que es L igual a 2. ¿Sí? Y entonces, ¿no? El polinomio de Legendre impar siempre va a pasar por el origen, ¿sí? Y el polinomio par no va a pasar necesariamente por el origen, sino va a ser diferente de 0 en 0, ¿no? Entonces, esta es la identidad que se está usando. ¿Ya? Simplemente datos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos va a dar, por ejemplo? Sí, ¿qué es lo que nos va a dar? Tengo mi superficie frontera y tengo mi anillo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Mi superficie frontera y mi anillo, ¿ya? Voy a graficar una esfera. De pronto, cambiémosle de color.
Pongamos así, ¿ya? Voy a graficar esto, ¿no? Esa es una superficie esférica que tiene el mismo radio que el anillo cargado. Entonces aquí, ¿no es cierto? Tenemos un anillo cargado con una carga Q, sí, total, o con una densidad de carga lambda que vale la carga sobre 2πr, 2πa, sí. Este es obviamente un anillo de radio A, ¿ya? Esta es una esfera de radio B. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a calcular el potencial en cualquier punto dentro de la esfera de radio B. ¿Sí? Y entonces, ¿no? ¿Qué tal si digo, voy a calcular el potencial, voy a poner con verde, en este punto? ¿Ya? Ahí voy a calcular el potencial. Sí, ahí voy a calcular el potencial, en ese punto R. Sí, o puedo calcular el potencial en este punto café. ¿Ya? Ay. En este punto café. Sí, en este punto R. Entonces, ¿qué va a pasar ya? En el R verde, sí, en el R verde, ya, R es menor que cualquier punto R'. Sí, entonces en este punto de aquí, sí, R es menor que cualquier punto R', ¿no? ¿Dónde está R'? R' está ahí. Sí, ese es R', es un punto cualquiera de la carga, ¿no? Todos estos puntos de la carga son R's'. Sí, son los puntos en donde yo estoy integrando para calcular, aquí están, ¿no? Entonces esto estoy integrando, fíjense, sobre R', vamos acá, de pronto, no, vamos acá, ¿sí? Entonces aquí yo estoy integrando, ¿no es cierto?, sobre el volumen en R', en las cargas de R', fíjense, entonces R', ¿sí?, en esta integral son los puntos de las cargas que están dentro del volumen donde yo estoy calculando el potencial, ¿sí? Entonces, estos son mis R's'. Vamos a mi dibujo, ¿no es cierto? Estas son mis R's', ¿no? Esta es la carga de aquí, la carga es la que está en todo este anillo, y estos son mis R's'. ¿Ya? Y entonces puedo calcular el campo eléctrico en dentro de esta esfera roja de tamaño A o fuera de la esfera roja de tamaño A. Entonces, este punto es dentro de la esfera y este punto en café es fuera de la esfera. Entonces, aquí, este punto es R menor que R'. ¿Eso qué quiere decir? Que en un punto dentro, ¿no es cierto?, R es el menor, ¿sí? Y R' es el mayor. ¿Ya? En cambio, para un punto que está fuera, ¿sí?, para un punto que está fuera de esta esfera roja, es decir, que en este punto R es mayor que R', que cualquier R'. ¿Ya? Y entonces, ¿en qué se convierte? ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, digo, R se convierte en el mayor y R' se convierte en el menor. Entonces, ¿no? Cuando yo reemplace aquí R menor y R mayor, ¿sí?, dependerá, ¿no es cierto?, quién es en qué punto estoy calculando. Y aquí hay un error, ¿no? Aquí. ¿En qué punto estoy calculando, no? Si estoy calculando en un punto dentro de la esfera roja, ¿sí?, o estoy calculando en un punto fuera de la esfera roja. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Y aquí, ¿no es cierto? Aquí cuando se reemplazó esto, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Vamos acá mismo, ¿no? Las cargas que se encuentran aquí, sí, voy a poner los ejes, ¿no? Bueno, poner los ejes con negro. Voy a poner los ejes. Y aquí está el eje Z, ¿no es cierto? El eje X y el eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿no? Todos los puntos de R', ¿sí? Todos los puntos de R', que son los de la carga, son elementos del plano XY. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que θ'
vale pi medios, porque está en el plano XY, y phi vale cualquier cosa, ¿no? Bueno, teta prima vale pi medios, ¿ya? Sí. R prima vale A, y phi prima simplemente es elemento del rango entre 0 y 2pi. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cuando yo digo esto, todos los puntos Q', todos los puntos de la carga R', están en el plano XY, teta prima vale pi medios. Y eso quiere decir, ¿no? Que cuando yo reemplace aquí el valor de teta prima y phi prima, estos van a ser cuando el coseno de teta prima valga pi medios, que es 0. ¿Sí? Y para coseno de 0, ¿no es cierto? Ustedes pueden verificar en la tabla, ¿sí? Cuando este coseno vale 0, es decir, cuando el coseno de pi medios vale 0, ¿no es cierto? Ya, aquí les va a quedar 0, ¿sí? Aquí les va a quedar menos un cuarto de la raíz de 5 sobre pi. Sí, aquí les va a quedar un medio de la raíz de 1 sobre pi. Y entonces, ¿no? Los pares son diferentes de 0 y los impares se puede ver que son 0. Que es justo lo que estamos poniendo aquí, ¿no es cierto? Cuando evaluemos en los valores teta prima que valen pi medios, todos los impares valen 0 y todos los pares se puede escribir que es esto. Es una propiedad de los polinomios de Legendre, evaluados en 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que se está reemplazando ahí, ¿no? El hecho de que, perdón, esa línea no va. El hecho de que este de aquí, ¿sí? Estén en pi medios. Ya, entonces se reemplaza esto de aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí se reemplaza esto, ¿no es cierto? El coseno de teta es cualquier punto. Y aquí viene el R menor y el R mayor. Entonces, como estos solamente tienen los pares, aquí simplemente se ha cambiado L por N y L vale 2N, ¿no? Para decir que solo están los pares. Ya, y entonces aquí está, ¿no? Justamente. Si R es menor que A, es decir, estoy dentro de la esfera roja, ¿sí? El R menor es de R y el R mayor es A, ¿sí? O al revés. Y entonces, dependiendo qué reemplazo. Y así yo ya tendría el potencial en toda la superficie dentro de la esfera B, tanto para el un caso como para el otro. ¿Qué va a pasar cuando R sea igual a A? ¿Qué va a pasar cuando R sea igual a A? ¿Cuál fórmula utilizo? En ese caso, el potencial debería ser continuo, entonces debería de valer lo mismo tanto para, digamos, cuando el R es menor que A y cuando es R mayor que A. Exacto, ¿no es cierto? En el límite, cuando R se acerque a A, ya sea en el un caso o en el otro, los dos tienen que dar lo mismo. Y eso ustedes pueden verificar. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo resolver con este, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo puedo resolver con este, por ejemplo? ¿Qué tal si yo digo, van a resolver, sí, van a resolver este, ¿no es cierto? Un anillo cargado uniformemente, perdón, un anillo cargado uniformemente, ¿no es cierto? Con una densidad de carga Q sobre 2πa, donde el radio es A, en todo el universo. Sí, van a calcular, ¿no es cierto? Utilizando las funciones de Green, el campo eléctrico de un anillo cargado con una carga uniforme, ¿sí? En todo el universo. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Cómo aplicarían, vamos a, esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Cómo aplicarían esta fórmula que tiene estas dos fronteras? Estamos calculando justo el campo aquí. ¿Cómo aplicarían este problema? ¿Cómo aplicarían esta ecuación? ¿Sí? En este problema. Un anillo de radio A cargado uniformemente y quiero el campo eléctrico en todo el espacio. Podríamos hacer el mismo análisis del ejercicio anterior, pero en este caso el radio B de la esfera lo podríamos hacer tender a infinito, ya que estamos calculando en todo el universo.
Ya, ¿no? Entonces, las dos fronteras son justamente como usted dice, ¿no? La una frontera no existe, la de radio A es muy pequeñita, así que cero. Entonces, A vale cero. Voy a poner en acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí, bueno, pongámosle, cambiémosle este. Llamémosle este radio aire para poder, voy a tener dos valores de A, ¿ya? Entonces, digo, ¿no? La una frontera, es decir, esta frontera A no existe, por lo tanto, le hago tender a cero, porque es la interna, ¿sí? Y esta frontera B tampoco existe, le hago tender a infinito. Entonces, A tiende a cero, ¿no es cierto? Y B, perdón, y B tiende a infinito. Entonces, si A tiende a cero, ¿no es cierto? Este término es cero, este término es cero, y si B tiende a infinito, este término es cero. Eso quiere decir que la forma de la función de Green me quedaría simplemente esto. En el denominador todo este término se hace 1, aquí se hace el R menor a la L y aquí se hace el R mayor a la L más 1. Sí, me va a quedar entonces solamente esta función de Green. Ya con un R menor y un R mayor. ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, ¿y ese no sería el mismo caso en cuando se tiene las funciones de Green con con el método de imágenes? Porque si En se ese multiplica caso quedaría la creo que, misma. déjeme verle, no sé, creo que sí. Creo que sí, ¿no es cierto? Bueno, sería esta, ¿no es cierto? Sería esta función de Green. Cuando este radio R, sí, tienda a... Bueno, de hecho sería la otra función de Green. Sería esta función de Green cuando este radio R... Ay, ay, déjeme poner otra capa. Cuando este radio R tienda a infinito, ¿sí? Y por lo tanto este término sea cero. No sé si a eso se refiere. Sí, eso mismo, Sí. profe. O en este, ¿no es cierto? Cuando este radio R tiendas, este es equivalente a la frontera interna, fíjense, este es equivalente a la frontera externa, ¿no? Entonces, o cuando la frontera interna vale cero y este término se hace cero, ¿sí? O cuando la frontera externa, recuerden este, ¿no es cierto? R es mayor que R y R', cuando la frontera externa se hace cero, ¿sí? Se hace infinito y este término vale cero, ¿no? Y ambos casos son lo mismo, ¿ya? Sí, justo como usted dice, ¿ya? Es lo mismo que esto de acá, ¿no? Cuando A y B, cuando A se hace cero y B tiende a infinito, todos van a... Es la misma función de Green. Eso, ¿verdad? Me habla usted. Sí, profe. Sí, está bien. Sí. Y esta ecuación que ustedes van a obtener aquí, ¿cierto? Es decir, el potencial en un punto R, ¿no es cierto? Va a ser igual a la constante eléctrica de la sumatoria, ¿no es cierto? Sobre L, ¿sí? De la sumatoria sobre M, de 4pi sobre 2 a la L más 1, ¿no es cierto? De los armónicos esféricos de LM complejos conjugados, de teta prima phi prima, ¿sí? De los... Ay, va a faltar espacio. De los... Sí, de los armónicos esféricos, ¿no es cierto? LM, de teta phi, ¿ya? De R menor a la L, R mayor a la L más 1. Ese es el potencial, ¿ya? Sí. ¿Qué se simplificaría de todo esto? Ese es el potencial de la forma general, ¿ya? Ese es el potencial, ¿no es cierto? Dado a cero y B infinito. De la fórmula general, ¿no es cierto? De esta de aquí. ¿Sí? Ah, bueno, perdón, esta es la potencial. Me falta la integral. Bueno, esta sería la función de Green. ¿Sí?
la función de Green, ¿cierto? Y ahora sí el potencial, ¿sí? Eh, ya, ¿qué va a pasar con el potencial en la frontera? Debería ser cero Porque por las condiciones de frontera, porque el potencial en el infinito es cero. ya, ¿no es cierto? Exacto, sí, tenemos las condiciones de frontera, no vamos acá. Sí, perdón, estoy equivocado. Sí, tenemos las condiciones de frontera, ¿no? Aquí tenemos la frontera que está en el infinito, sí, que es la única que vamos a tener, ¿no es cierto? Ay, no, no es acá, otra hoja. Sí, entonces, aquí, perdón, me equivoqué, este es menos. Ya, entonces aquí, ¿no es cierto? Tenemos la frontera, pero esta frontera que estoy integrando, ¿no es cierto?, está en el infinito. Sí, porque no existe una frontera real, ¿no es cierto? La única condición que yo sé es que acá muy lejos, sí, este potencial tiene que ser cero porque la carga está localizada en una zona del espacio. Entonces aquí está mi frontera imaginaria que está en el infinito, que es una esfera infinitamente grande. Y entonces este, ¿no es cierto? Este potencial en la frontera vale cero. ¿Ya? Y me va a quedar esta única función de Green que va a ser simplemente la integral de la densidad de carga por la función de Green integrado en toda la cosa esta. Esa es la una, ¿ya? ¿Qué más se simplifica? ¿Qué más se simplifica? Los armónicos esféricos, si es que tomamos un eje de simetría en Z, Ya, ¿no es cierto? Si tomamos un eje de simetría vertical, ¿sí? El problema, ¿no es cierto? Es simétrico, ¿sí? Alrededor de cualquier phi, ¿no es cierto? ¿Sí? No, no hay dependencia en phi por la simetría que tiene el problema. Si giro esto, ¿no es cierto? Cualquier ángulo que yo quiera, el problema es el mismo. Entonces, no hay, hay simetría, ¿no? Por lo tanto, todos estos términos, toda esta sumatoria desaparece y m simplemente vale cero. ¿Qué más? ¿Algo más? Entonces, eso podrían hacer, ¿no es cierto? Podrían hacer esto, por ejemplo. ¿Qué tal si dicen yo tengo una esfera, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Mantengamos esto ya conectada a Tierra, ¿no? Sí, y aquí yo voy a tener un dipolo. Pongamos un dipolo real, ¿ya? Sí, descentrado, bueno, separado esto una distancia d y descentrado una distancia r medios. ¿Ya? Entonces, calculen el campo aquí adentro. Obviamente eso significa calcular el potencial. Sí, eso ustedes ya lo pueden resolver por funciones de Green. ¿Sí? Inclusive, ¿no es cierto? Podríamos complicarlo y decir, además de eso, tengo otra esfera. Aquí, por ejemplo, digo, no tengo otra esfera de radio, por ejemplo, eh, R tercios, ¿sí? Cuyo potencial aquí es B sub 0. Entonces calculen el campo eléctrico entre las esferas. Sí, eso ya se puede resolver. Sí, ya se puede resolver simplemente con condiciones, bueno, con funciones de Green. ¿Está claro? sí, profe.
¿Preguntas? Profe, una pregunta con respecto a este ejercicio. En un principio dijimos que no conocíamos la carga superficial, ¿no es cierto? Así es. En este caso, o sea, ¿cómo podemos decir que hay simetría alrededor del eje Z? O sea, si en un principio no conocemos la distribución de carga. Porque cuando giramos giramos a todo el sistema, ¿sí? Alrededor del eje Z vamos a tener la misma esfera conectada a Tierra y el mismo anillo girado, pero es el mismo, ¿sí? Porque esta carga es uniformemente distribuida sobre el anillo. Entonces giramos 90 grados y tengo el mismo sistema, ¿sí? Y como no ha cambiado nada del sistema, ¿sí? El campo es el mismo. Es decir, ¿no es cierto? Si yo tengo algo simétrico, usted cierra los ojos y yo le giro, ¿sí? Y usted abre los ojos, no se va a dar cuenta que giró. Ya, en cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, tengo un sistema así, por decirle, ¿ya? Tengo un sistema así, ¿ya? Entonces, cierra los ojos y le giro, ¿ya? Sí se dio cuenta que giro, ¿sí? Naturalmente ahí, ¿no es cierto? Porque yo veo la carga positiva antes, ¿no es cierto? Yo veía la carga positiva arriba, la carga negativa abajo. Ahora, ¿no es cierto? Giro alrededor de este eje, por ejemplo, de aquí, ya le he hecho un giro, ¿ya? Y ahora veo la carga positiva a la derecha, la carga negativa a la izquierda. Me doy cuenta que giré, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Si yo digo, tengo mi sistema, ¿sí? Y ahora le giro aquí, ¿ya? Cuando hago un giro alrededor del eje en rojo, ya no del eje en negro, ¿sí? Giro alrededor del eje en rojo, ya le giré ahorita y sigo viendo lo mismo, ¿sí? Le volví a girar y sigo viendo lo mismo. ¿Está claro? Entonces, cuando yo giro y no me doy cuenta del giro, no puedo demostrar que giró. Ese es un problema simétrico. ¿Está claro? Entonces ahí yo puedo decir, por esa simetría, ¿sí? Que yo me doy cuenta que existe, ¿no es cierto? El problema no depende de fin. Sí, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, tengo mi esfera conectada, perdón, no sería esta esfera, tengo mi esfera conectada a Tierra, ¿sí? Tengo un anillo, ¿ya? Pero el anillo está descentrado, ¿ya? Igualito, ¿no es cierto? Con una densidad de carga uniforme, ¿sí? ¿Puede mantener la simetría? ¿El problema mantiene la simetría? En este caso ya no mantendría. En este caso ya no, ¿no es cierto? Porque cuando gire al sistema, ¿sí? Cuando gire al sistema, ya le voy a girar 180 grados, ¿sí? Le voy a girar 180 grados, ¿cómo es esto? Eh, mm, sí, sí, le voy a girar 180 grados y entonces habrá cambiado. Por ejemplo, ahí hice un giro de 180 grados. Ya no es el mismo, me doy cuenta que giré, ¿sí? Entonces, sí, ¿está claro? Giro 180 grados, ¿ya? Y giré. Entonces, cuando giro, ¿no es cierto? Los 180 grados me doy cuenta del giro. Sí, ese es un problema que no es simétrico. Pero cuando esta cosa, ¿no es cierto?, vuelve a estar en la mitad y hago un giro de 180 grados alrededor del eje, por ejemplo, ahí estoy haciendo el giro, ¿ya? Estoy haciendo el giro, pero no gira. Sí, es decir, no noto la diferencia. Sí, no sé si ahí se entiende el problema. Y me Bien, preguntó, muchas gracias, bro. Sí, se entiende, gracias. ¿ya? Sí,
Eso, ¿no? Sí. Entonces, eso para cualquier giro, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde es aquí? Aquí, ¿no es cierto? Yo hago un giro de cualquier ángulo, ¿no es cierto? Puede ser 10 grados, 180, 90, lo que sea, y el problema sigue siendo el mismo, ¿sí? Y entonces ahí veo que no depende del ángulo phi, ¿ya? Entonces, ¿no? Todo el problema para resolver una ecuación de Poisson se resume a encontrar las funciones de Green, ¿sí? Y existen diferentes métodos para encontrar la función de Green. Entonces, no es el propósito de este curso encontrar y que ustedes aprendan esos métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Sambil, por ejemplo, al libro de eh, 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 Jackson, sí, ustedes, ¿dónde está? Ustedes van a ver que existen diferentes, sí, eh, diferentes formas de resolver la función de Green. Ya, entonces ahí está, ¿no es cierto? La función de Green. Bueno, aquí empieza la función de Green, ¿no es cierto? La idea es resolver esa ecuación de Laplace, de la ecuación 849. Sí, se plantea obviamente la función de Green, ¿no es cierto? Bueno, aquí les dan todo el sí. Y aquí existe condiciones de Newman, ¿no es cierto? Y entonces aquí les dan diferentes métodos de calcular la función de Green. Sí, un método, por ejemplo, de las funciones propias. Sí, pues ahí se resume todo en un método, ¿no es cierto?, de funciones propias, ¿ya? El método de integración directa, ¿sí? Y entonces existen diferentes métodos, y aquí ustedes, el método de dividir en dos partes, que sería lo más cercano a lo que nosotros hicimos ahora, ¿ya? Entonces, existen diferentes métodos, ¿no? Diferentes métodos para resolver por funciones de Green. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, es toda una teoría, ¿no? Todo un libro van a encontrar ustedes de cómo calcular las funciones de Green. Aquí nosotros hemos tomado nada más un ejemplo para un tipo de fronteras, ¿no? Que son las fronteras esféricas. Sí, existe toda una teoría atrás de eso, ¿ok? Entonces, no es el propósito de este curso que ustedes sean expertos en funciones de Green. ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, para el último ejercicio que había planteado de la esfera con dos cargas y creando una esfera de potencial V sub cero también, ¿cómo podríamos plantear en ese caso la función de Green? Mm, Es que la función de Green ya viene planteada. Es decir, la función de Green básicamente que nosotros vamos a tomar es esta, ¿no? Es decir, si existe una función de Green diferente, y usualmente yo no les voy a pedir que calculen la función de Green porque no estamos capacitados, digamos, para darles una función de Green, pero yo sí les puedo plantear, por ejemplo, dada la función, para este problema, por ejemplo, dada la función de Green es esta. Ya, esta es la función de Green. Sí, en un problema genérico, ¿no? En este problema genérico, ya, para esta zona 2. ¿Sí? Entre A y B. Esta es la función de Green. ¿Sí? Y entonces, dada esta función de Green, vamos a nuestro problema, ¿no? Resuelva, ¿cómo era? ¿Dónde estaba? Resuelva esto, ¿no? Un dipolo ubicado aquí. Entonces ahí tienen, ¿no? Tienen una frontera interna, una frontera externa. Entonces, ¿en qué altera esta frontera interna? Vamos a nuestra función de Green, ¿no? Obviamente aquí A ya no va a ser cero, entonces va a existir este denominador y va a existir este término. Sí, pero ¿en qué nos afecta que el potencial interno, por ejemplo, sea B sub cero? ¿Sí? ¿En qué nos afecta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? En que, en que esa doble integral que tenemos menos uno sobre 4pi y esa doble integral cerrada ya no valdría cero. Exacto, ¿no? Entonces aquí tenemos la superficie cerrada, involucra dos volúmenes, ¿no? El externo de radio B
y el interno de radio A. ¿Sí? Y el interno, ay, caramba, y el interno de radio A. ¿Sí? Entonces, el externo de radio B vale 0 y sobre la superficie externa es 0, pero esta es la otra frontera, ¿no? El interno vale B sub 0 y entonces aquí deberé evaluar esta frontera en este potencial vale B sub 0. Sí, y encontrar la derivada direccional de la función de Green, donde recordarán, ¿no?, que no es nada más que el gradiente punto la normal. Sí, en este caso, sobre esta frontera, la normal sería menos la dirección radial. Sí, porque es la normal externa a este volumen, ¿no? Y como este es el volumen, sí, las normales son estas, ¿no es cierto? Esta es la normal externa y esta es la normal externa. ¿Sí? Entonces ahí deberé hacer el gradiente de la función de Green por la normal y multiplicarles por el potencial que vale B sub 0 en esta frontera de radio A. Entonces este término desaparece, aparece, ¿no?, en la frontera interna. ¿Sí? Si en cambio les digo, ¿no es cierto?, esta frontera también está conectada a tierra, ahí se simplifica, ¿no? Porque obviamente ahí este término ya no aparece porque las dos fronteras que limitan el volumen son 0, entonces todo esto desaparece. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Respondí su Ya, pregunta? profe. Sí, una pregunta más. ¿El dipolo afectaría entonces al rho evaluado en R'? El ¿La existencia de dipolo ese dipolo? afectaría al rho evaluado en prima. A ver, el dipolo afectaría al rho. ¿Cuál rho? ¿Qué es rho? En el potencial en la primera integral. Entonces el dipolo afectaría el potencial. Eh, este. No, porque este Sí, en dipolo, ese término. este rho es las cargas existentes, ¿sí? En el volumen. Y aquí solo hay dos cargas existentes. Una carga, sí, ahí solo hay dos cargas, ¿no es cierto? El rho aquí solo hay dos, ¿sí? La carga menos Q en la posición R igual a R medios en Z, ¿ya? Y la carga más Q en la posición R medios más D en Z, por ejemplo. Y entonces la densidad de carga, ¿no es cierto?, escrita como funciones de deltas, ¿sí?, es menos Q por el delta de R' menos R medios Z más Q de delta de R' menos R medios. Esta es mi menos dz, ¿no? Menos R. Esa es mi densidad de carga. Sí, porque son las cargas existentes en este volumen. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, son Gracias. las cargas existentes ahí. ¿Ya? Entonces esas van a ser un dato, se supone, ¿no? Y como van a ser un dato, yo voy a conocerlas. Ay, está muy oscuro. Sí, son las cargas existentes ahí. Sí, esas cargas existentes en esa zona pintada. ¿Ya? Y solo son dos, ¿no es cierto? La carga menos Q y la carga más Q. Sí, entonces esas son un dato y no se van a afectar por las fronteras. No importa si esta frontera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? No importa si esta frontera, sí, interna está conectada a tierra o no está conectada a tierra, estas cargas no van a cambiar, no van a cambiar. Sí, yo le puedo desconectar de esta tierra, ¿no es cierto? Y conectarle un potencial B sub 0, la otra conectarle, ¿no es cierto?, a un potencial B sub 1, caramba, que después, ¿no? Sí, a un potencial B sub 1, y estas cargas no habrán cambiado. ¿Está claro? Lo que cambiaría es esta segunda parte de la integral, porque estos valores de los potenciales en la frontera han cambiado, ¿ya? Y ahora entonces esta primera parte no cambió en nada, pero esta sí. Entonces, cambiar la frontera, ¿no es cierto?, ¿a qué le conecto? Sí, las superficies frontera van a cambiar estos términos.
Aquí se va a cambiar nada, porque se supone que es la misma densidad de carga. Entonces, cambiar la frontera, ¿qué significa? ¿No es cierto? Cambiar estos potenciales de V sub 0 a V sub 1 o lo que sea, significa que yo voy a subir y bajar cargas de manera que se cambie este potencial. ¿Sí? Y eso significaría que aquí en esta frontera suben y bajan cargas y se reacomodan de manera que el potencial ahora es V sub 0, ya no V sub 1. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Entonces, ¿no? Ustedes van a resolver, ¿sí? Van a resolver, resuelvan justo este problema que está allí, ¿ya? Pero conectadas ambas a tierra, no tal como estaba originalmente, ¿ya? Sí, conectadas ambas superficies a tierra, ¿ya? ¿Qué habrá de peculiar en este ejercicio, por ejemplo? ¿Qué tal si digo, bueno, ¿qué habrá de peculiar en este ejercicio de ahí? Quiero el campo eléctrico en toda esta zona pintada de gris, ¿no es cierto? Donde estas dos esferas, la interna y la externa, están conectadas a tierra, ¿sí? ¿Qué habrá de peculiar cuando yo calcule en mi función de Green? ¿Cuál era? Mi función de Green, ¿no es cierto? Aquí está mi función de Green, ¿ya? Obviamente aquí tengo el R menor, el R mayor, ¿no es cierto? Y esas cosas. ¿Cómo cambiará el R menor y el R mayor en este problema? ¿Cómo debería ser analizado? Podría ser tender a cero porque como está conectado a tierra, entonces, claro, podría serle tender a cero porque como que podría decir no, como que no está ahí, o sea, si lo hago tender a cero, o sea, no sé si me voy a explicar, creo que no. No, es decir, no sé qué le hace tener a cero A, B. No, o sea, el radio de la esfera interior. No, pero el radio de la esfera interior es un dato, es decir, ese vale R tercios. Sí, si le hace tender Mm, a cero, obviamente desaparece. Y es como que no hubiera esfera interior. ¿Sí? Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Voy a dibujar este eje, ¿no? Ya, voy a dibujar ese eje, ¿no? Ya, sí. Y voy a poner diferentes puntos. Ya, uno, dos y tres. ¿Qué pasaría en el punto uno? ¿Ya? ¿Qué pasaría en el punto uno? ¿Ya? ¿Qué pasaría en el punto uno? ¿Qué pasaría en el punto 2?
¿Y qué pasaría en el punto 3? Vamos a ver, ¿qué pasaría en el punto 1? ¿Quién es R menor y quién es R mayor? R sería R menor. Ya, R menor sería R y R mayor sería R prima. Así. ¿Qué dicen los demás? No sería al revés. No sé si estoy copiando. ¿Por qué? ¿Por qué al revés? R' es el que se relaciona con el volumen, ¿verdad? R prima es el que se relaciona con... Vamos a R prima, ¿ya? R prima, ¿no es cierto? Vamos a R prima, aquí está, ¿ya? R prima es el que se relaciona con la posición donde se encuentran las cargas. ¿Sí? Y R es el punto donde estoy calculando el potencial. ¿Sí? Es la notación que estamos usando, ¿no? Durante el semestre, ¿ya? Entonces, R, los puntos 1, 2 y 3 son los puntos donde estoy calculando el potencial. Sí, voy a calcular aquí, voy a calcular acá, voy a calcular acá. ¿Sí? Ese es R. Y R' es donde están las cargas. Y aquí solamente hay dos cargas. Hay una carga aquí, en una posición R medios. ¿Sí? Y hay otra carga acá arriba, que es más Q, que está en la posición R medios más D. Entonces, ¿cuál es R menor? ¿Cuál es R mayor? Para este punto 1. ¿Qué dice José Luis? ¿Qué dice José Luis? No se me ocurre, profe. ¿Por qué no se le ocurre? Aún sigo un poquito perdido en la función de Green, profe. ¿Y qué podría explicarme de la función de Green? ¿Qué ha entendido hasta ahora? ¿Qué ha entendido José Luis? Ahí está la función de Green, ¿ya? ¿Cómo se construye? Es más difícil imaginarse, pero la función de Green, digamos, está ahí. Ahí está la función de Green. Para coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Para fronteras esféricas, ¿no es cierto? Sí, esa es la función de Green. ¿Qué entendió hasta ahora? O sea, entiendo que es algo similar a lo que ya hemos hecho por lo que tiene los armónicos, pero los términos del R y del A no me quedan muy claro todavía de dónde salen. A ver, Mauricio, explíquele qué es el A. La es el radio de bueno, de nuestra esfera primera, la que tenemos encerrada. Justamente en el gráfico podemos verla y el B es en cambio nuestra segunda frontera, que es igual el radio de la esfera. Ya. ¿Y qué se supone que conocemos en A y en B? Los potenciales, o conocemos la derivada de los potenciales, depende del problema. Exacto, ¿no es cierto? O conocemos los potenciales, por ejemplo, digo, una esfera de radio A está conectada a la Tierra, ¿no es cierto? Una esfera de radio B está conectada a 10 voltios y en el medio tengo un dipolo. Sí, esa es la idea, ¿no? Entonces conozco los potenciales
Entonces digo, una esfera de radio 5 centímetros está conectada a 0 voltios, y ahí mismo, ¿no? La otra esfera de 10 centímetros está conectada a 100 voltios y tengo un dipolo formado por un electrón y un positrón separados a una distancia de 10 angstroms en tal punto. Eso es lo que yo conozco. Entonces, A y B son las fronteras. ¿Sí? Son dos potenciales, por ejemplo, dos fronteras en las cuales yo conozco algo, ¿no? Como dice su compañero Mauricio, o conozco yo el potencial, si es una esfera conductora y le conecto a algo, yo conozco el potencial al cual estoy conectando, o conozco la carga, ¿no? Que es las condiciones de Newman, conozco la derivada direccional del potencial, que en definitiva es el campo y en definitiva es la carga. Y entonces yo puedo conocer estas dos. Sí. Y en las funciones de Green se trata de resolver eso. A ver, Ana Yepes, explíquele qué es R menor, qué es el R menor, qué es el R mayor. El R menor es el mínimo entre el R y el R', que sería la posición de la carga con respecto y la posición de la frontera del potencial, perdón, del punto en el que vamos a calcular el potencial, y el R máximo, pues es el máximo de los Ya, dos conceptos que ya, dije. entonces R y R', ¿no es cierto? Son los menores y mayores de la carga y el punto donde vamos a calcular el potencial. Entonces voy a calcular el potencial en el punto 1, ¿ya? ¿Quién es R menor? Su compañero Francisco creo que dijo que R menor era R y R mayor era R', y luego creo que dudaron y dijeron no. ¿Qué dice? ¿Qué cree usted en ese punto 1? Vamos a agrandarle para que vean. En este caso, R menos sería R, porque sería el punto en el que queríamos calcular el potencial. Y en este caso podemos ver que es menor que la carga menos y carga más. Ya, ¿no es cierto? Si graficamos el R menos, ¿sí? Y con azul grafiquémosle el R más, ya vemos, ¿no es cierto? Que R, que le voy a graficar con verde, ya, es menor, ¿cierto? R es menor, voy a ponerle acá ya. Entonces, el R es menor que el R' rojo y el R' azul, ¿sí? Entonces aquí, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, y con esto terminamos, este es R, ¿no es cierto? El R rojo es R' negativo, digamos, y el otro es R' de la carga positiva. Ahí está, ¿sí? Entonces, R es menor que R' y es menor R' azul y R' rojo. Entonces, R es el R menor, R' es el R mayor y este también es R mayor, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando el R le cambio? Y digo, voy a cambiarle, ¿no es cierto? Ahora ya no es el punto 1, ahora es el punto 2. ¿Qué va a pasar con este R? Le voy a poner hasta allá, ¿ya? Del punto 2. ¿Qué va a pasar con este R? Del punto 2. ¿Qué va a pasar en ese punto? ¿Va a ser el menor o el mayor? ¿Qué dice Ahí Ana? estaría en Ah, el bueno. intermedio, profe. ¿Cómo? Ahí estaría entre el R menos y el R más. Ya. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Para R menos. Para R menos. Entre R menos y R. ¿Qué va a pasar? R sería el mayor y R menos sería el menor. Ya. Y entre R y R más. R más sería el mayor y R el menor. Ya. ¿Y eso qué quiere decir, no es cierto? Como el potencial
es la suma del potencial de la carga positiva más el potencial de la carga negativa, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿no? El potencial es la sumatoria de los potenciales de cada carga o la integral de los potenciales, ¿no es cierto?, de los diferentes densidades de carga. Bueno, supongamos que estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener que separar en dos partes, ¿no? Para la una carga, ¿sí? Esta sumatoria, yo voy a tener esta, ¿no es cierto? Esta sumatoria, ¿ya? Yo voy a tener que separarla en dos, una para la carga negativa y otra para la carga positiva, en donde, ¿no? Para la carga negativa, el R es el mayor y el R de la carga, el R', ¿no es cierto?, de la carga es el menor, mientras que para la otra, el R es el menor y el R' de la carga positiva es el mayor. Entonces voy a tener estas dos integrales, dos cargas, el aporte de las dos cargas, ¿sí? Con diferentes funciones de Green, una para cada carga, ¿sí? Esta para la carga negativa, esta para la carga positiva. No sé si ahí se entiende. Espero que se entienda más al menos de lo que empezaron en la clase. Sí, profe. ¿Ya? Y el punto 3, en cambio, ¿no es cierto? R es el mayor en cualquier caso que la posición de las dos cargas. ¿Sí? Por favor, este problema terminen de deber. ¿Ya? Y nos vemos mañana. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Luego, profe. Hasta luego.